Bienvenido de nuevo a otra sesión discontinua en la que ni Juan Luis ni yo nos vamos a tocar por miedo a un contagio. No. De hecho, nos ponemos guantes para saludarnos y todo. O sea, y no tenemos mascarillas porque como nos las venden a 50 pavos las mascarillas, pues como que no, prefiero contagiarme casi que gastar. Estamos aquí expuestos al coronavirus. Y claro, pues evidentemente no vamos a ser menos nosotros, pues vamos a aprovechar un poco el tirón de histeria colectiva o histeria mediática más. de que la gente está asustada, que se cree que va a pillar resfriado. Pues bueno, pues nosotros aprovechamos y decimos, pues vamos a aprovechar también el tirón, ¿no? A ver si con esto. Y lo que vamos a hacer va a ser un top de películas sobre contagios, virus, pandemia, sí. Muerte, destrucción, fin de la humanidad. Yo, verdad, no me importaría que fuera de aquí a 100 años, ¿eh? No, yo tampoco. Si a mí me la chivas y me dijeran dentro de 100 años se acaba todo, disfrutaría de mi vida y ya no me daría pena, ¿eh? No me daría... Para lo que nos queda en el convento. Ya ves. Pues lo dicho, vamos a empezar con un... Ya hicimos anteriormente un top de Halloween. De Halloween. Que gustó bastante. Gustó. ¿Repetiríamos este Halloween? Hombre, difícil, si lo que queremos buscar son películas no muy conocidas, hay que hurgar un poquito en el baúl de los recuerdos. Sí. Pero sí, yo creo que sí. Ahora lo haremos. ¿Empiezas tú? ¿Empiezo yo? Venga, empiezo yo. Venga. Vamos a empezar por un clásico, porque las otras que vamos a mencionar son un poquito más contemporáneas. Y esta, no, la trama central no es la plaga en sí, pero es el séptimo sello del maestro Ingmar Bergman, el director sueco. Un clásico dentro de su filmografía y ya del cine, de la historia del cine en general. Esa plaga de la peste negra que está asolando Europa, y luego tenemos el personaje de Matt von Sydow con esa ya mítica partida de ajedrez en la que se enfrenta a la muerte porque quiere vencerla para que le cuente todos los secretos de la vida y de la existencia. Una película que mezcla el drama, mezcla la comedia absurda, una maravilla, una película, un clásico, es que se ha referenciado en cientos de películas posteriores, y bueno, era inevitable que la mencionáramos dentro de este top, aunque se sale dentro de la ortodoxia de lo que son las películas de pandemia y demás. Había que mencionar el séptimo sello, indudablemente. Bueno, pues mi primera va a ser una película que particularmente a mí me gusta mucho, que es de los 90, es Estallido. Clásico de la epidemia y de la pandemia. Wolfgang Petersen, el director alemán, que venía de hacer una interesante película de guerra que había tenido mucho éxito, con un casting increíble en esta película, por cierto. Dustin Hoffman, Donald Sutherland, Cuba Gooding Jr., Sí. ¿quién más? Hemos estado hablando Kevin Spacey, antes de que Kevin Spacey no lo quieran ni en su casa. Ahora sí es verdad que parece que tiene un virus y no Sí. y René Russo. Y René Russo. Una película súper interesante porque se presenta como un thriller con conspiraciones. Además, es una de las cosas que también me gusta mucho, esas conspiraciones para intentar aplacar esa idea de tenemos que intentar un mal menor para salvar de un mal mayor, sacrificios militares de por medio, que lo tenía todo. Sí. Además, con una primera escena entre efectos digitales clásicos, que es la de la explosión, que a mí me encanta, me sigue pareciendo espectacular a día de hoy. Y con un virus que daba muy mal rollo. Sí. Porque, la famosa escena del cine. Sí, esa escena del cine, la forma de contagiarse, el paciente cero, que recordamos que era una mona que se escapaba, cómo la gente iba muriendo, y además no eran muertes agradables, por cierto. Y una película que creo que lo que comentábamos hace un segundo y tú me decías, que creo que si la ponemos hoy día puede cundir el pánico, porque la verdad que lo raro es que no la hayan puesto ya alguna televisión aprovechando. Y haya dicho, pero yo una película que a mí, ya digo, siempre me ha gustado. Tenía un repartazo, es verdad que ahora muchos de esos actores, bueno, Dustin Hoffman siempre va así, pero el resto quizás ya no son tan, no están tan en lo alto como en su momento, pero yo creo que era una película, vamos, fue bien en taquilla. Sí. Yo la recomiendo mucho. Yo tengo una anécdota con Estallido, y es que me la pusieron en el colegio cuando yo estaba en la EGB, soy muy viejo, y con ella hice mi primera reseña, que nos pidieron que hiciéramos una crítica, éramos niños pequeños,
pero que nos hiciéramos nuestra primera crítica de la película que habíamos visto, y ahí fue la primera vez que yo escribí sobre cine y vamos, puse a la película diciendo que tenía que haber ido a los Oscars y arrasando, pero bueno, era un niño y no había visto mucho cine. Y le tengo buenos recuerdos. Pero es que esas son las películas, como yo siempre digo, es que están las películas de nuestra infancia. Son películas que ama indistintamente de las cualidades técnicas o artísticas que tengan, porque has crecido con ellas y son las que te han insertado el virus del exactamente. El gusanillo, ¿no? Que me has dicho. Bueno, pues yo me voy con la mía, que es de mi director vivo favorito, porque el muerto sí, porque el muerto es Don Luis Buñuel, que en paz descanse. Rabia, de Don David Cronenberg, su segunda película, cuando todavía lo conocíamos como era el maestro de la enfermedad venérea o algo así. Porque, claro, el tipo de cine que hacía Cronenberg en su inicio era terror, pero bordeando el gore. Y Rabia, que estaba protagonizada por Marilyn Chambers, que era una actriz que se dedicaba al cine para adultos, el argumento es que la protagonista tiene un accidente de tráfico, la operan, y de repente le nace debajo de la axila una protuberancia con la que se lo introduce a los hombres que quieren mantener relaciones sexuales con ella y los parasita y transmite esa enfermedad. Una película del primer Cronenberg muy bestia, muy efectista, muy de la nueva carne y con muchísimos fallos porque era su segunda película. Sí. Evidentemente no era. ¿Qué año? 75. Claro, estamos hablando ya de. Claro, la única que había hecho antes, aparte de los cortometrajes, era la de Vinieron dentro de, que era también sobre parásitos y demás. Estaba obsesionado con estos temas en su inicio. Pero vamos, es una película muy recomendable. A día de hoy se ve como una película exploit. Fue en su momento la película. No sé si era esta o Vinieron dentro de, pero las dos más o menos fueron exitazos de taquilla en Canadá. Y es una película que también causaría un poquito el pánico si se viera ahora en televisión o algo. Para agitar a las masas estaría perfecta. Muy recomendable. Vale, pues yo ahora voy con Mimic. La primera película de Guillermo del Toro en Estados Unidos. En Hollywood. Que para él fue un infierno. Lo ha contado más de una vez. Lo ha contado más de una vez. Fue un infierno, fue una película de encargo. Y aún así tiene su sello personal. Yo las veo muy personal, tanto en el diseño de las criaturas como la puesta en escena, el arte, el diseño de producción. Creo que es muy de Del Toro. Sí. Y una película que volvemos a lo mismo, ¿no? Quieres solucionar o solventar un mal de la sociedad. Creo que era no recuerdo, porque hace ya tiempo que la veo, creo que era un virus que afectaba sobre todo a los niños. A los niños pequeños con problemas respiratorios. Y entonces, bueno, venía el personaje de Mina Sorbino, que Mina Sorbino es otra actriz que hoy día la pobre ha desaparecido. En parte por la mano negra de nuestro amigo Harvey Weinstein, que le jodió un poco la vida. La tenía vetada. Y bueno, inventan una cura que salva a la humanidad y claro, esa cura conllevaba que hacían experimentos con insectos y resultaba que esos insectos pues al final mutaban en perfectos organismos asesinos que se camuflaban haciéndose parecer por humanos y que vivían en el subsuelo. Y ahí es cuando empieza la parte, porque al final una de las cosas que me gusta mucho de Mimic es que plantea muy bien el terror. Es que Del Toro al final se mueve muy a gusto por el género terrorífico. Me queda pendiente ver, que tú sí la has visto, su versión del director. No he podido verla todavía. No sé si hay una gran diferencia con la versión estrenada en cine. La mejora en cierta manera, pero está la esencia de Del Toro. Del Toro, como tú comentas, le pone mucho cariño, pero es que Del Toro le pone cariño a los proyectos que él impulsa o a los que son de encargo, porque es un director que vive el cine como respira. Y lo cierto es que para mí los dos montajes son válidos. Pero el extendido le añade algunas cositas que a mí me queda todavía por ver. Luego tuvo una secuela, si no recuerdo. Dos secuelas. Yo recuerdo la segunda que era bastante mala, ya por eso la tercera. No la he visto, ni la 2 ni la 3. Sí, la segunda es bastante mala. Y es que, ya digo, es otra de esas películas que recuerdo ir al cine, recuerdo ver los anuncios, recuerdo que me llamaban la atención, esa época en la que los efectos digitales me llamaban poderosamente, porque eran
integración con la imagen real, porque es una de las cosas que ahora se pierde. Ahora prácticamente una escena con efectos digitales es todo digital. Antes no, antes era el escenario era real y luego metían... Y es que el diseño de las criaturas me encantaba, era una cosa que a mí me alucinaba. Y la sigo disfrutando a día de hoy. Es una película que tiene esos elementos religiosos. Sale también, se me ha olvidado el actor italiano. Tiene Giancarlo Giannini, F. Murray Abraham, Josh Brolin, Jeremy Northam. Es que era una pena que no saliera bien esa película porque tenía todos los medios. Pero claro, estaban los Weinstein por ahí atrás. Y ellos mandaban más que nadie. Exactamente. Y ya digo, para mí otra película que recomiendo. Sí. ¿Vamos con tu tercera? Vamos con mi tercera, A ciegas, de Fernando Meirelles, la adaptación de posiblemente la mejor novela que yo he leído en mi vida, que es Ensayo sobre la ceguera, del gran José Saramago, que en paz descanse. Y esta película tiene una peculiaridad, y es que es una muy buena adaptación del libro. El libro es complicado de adaptar porque es un libro sin diálogo. Está narrado de una manera muy peculiar que solo Saramago sabría hacerlo. Y no tiene nada de lo que hay escrito en el libro está extrapolado a la película. Es completamente distinta, pero mantiene toda la esencia, el argumento es muy fiel y luego tenía un reparto impresionante, que eran Julianne Moore, Mark Ruffalo, Gael García Bernal, Danny Glover, si mal no recuerdo, y la trama era de una plaga que se extendía por el mundo y era una ceguera blanca, en la que la gente, en vez de la típica ceguera que lo ven todo negro, o no ven, era una ceguera blanca que... se transmitía a muchas personas, pero siempre había algunos casos en los que eran inmunes y eran los que llevaban en cierta manera pues, el control de lo que sucedía. Y bueno, la película críticas viscerales a los gobiernos, al militarismo, una muy buena película, yo creo que es de las mejores de Meirelles, y Meirelles tiene muy buen cine, tiene Ciudad de Dios, El jardinero fiel, Los dos papas, que la estrenó hace poco. Pero es una película que merece mucho la pena y hay que recuperarla porque no tuvo demasiada repercusión. Una película que te deja mal cuerpo. A mí yo me acuerdo cuando es dura. Hay la parte central cuando están en la cárcel con el tema de los abusos y tal. ¡Buah! Es dura. Fue una película que se me hizo difícil de ver, pero no porque fuera una mala película, sino porque te hacía pasar muy mal rato. Y algo muy interesante, que ya estaba en la novela, es que las personas que cometen esas agresiones son invidentes. Es decir, son personas que están mermadas físicamente, pero que eso no les impide seguir siendo desalmados. Sí, bueno, y luego tiene una metáfora muy obvia al final, muy clara. En el momento en el que empezamos a ayudarnos, pues tenemos la solución, pero película dura. Yo me acuerdo que cuando la vi, de hecho... Fíjate que la vi en el cine y creo que no la he vuelto a ver. Y he tenido oportunidad de verla, pero son de esas películas que dices, tengo ganas de volver a pasar mal. Es que lo pasa. Y con la novela incluso más todavía. Pero es muy recomendable, muy recomendable. Bueno, pues me toca a mí ahora. Vamos con una película que fue muy barata, pero pegó un pelotazo, que fue 28 días después, del señor Danny Boyle. Una película que además creo que fue de las primeras películas que hizo digitales, porque se notaba la textura de la cámara, con cámaras digitales, intentando, claro, economizar gastos en aquella época. Y una película que creo que hoy día conoce casi prácticamente todo el mundo. Es muy raro que nadie haya visto 28 días después. Ahora se está hablando de que por fin se va a hacer una tercera entrega, que a ver si llega o no llega. Había un montón de directores que se han estado intentando poner ahí en la silla de director, con un Cillian Murphy genial y muy en la línea de lo que veníamos hablando con estas películas en las que los militares, por decirlo de alguna forma, toman el control. Y que es muy antimilitarista. Pero que cuando toman el control, al final actúan actúan porque ellos tienen el poder y tienen las armas. Es decir, es una película que tiene unas escenas de zombies, por decirlo de alguna forma, porque en verdad no son zombies, son infectados. Con una escena del inicio que es genial, que hay mucha gente que ve ahí como una especie de toque de atención a los animalistas. Y los grupos ecologistas. Pero claro, yo lo veo más como un toque de atención a los extremos. Es decir, claro, porque la gente tú puedes quedarte con el mensaje fácil de ¿veis? Han sido los animalistas los que han hecho que se extinga la humanidad. Pero yo más que eso lo que veo es como cuando uno va al extremo, cuando uno va a esto está por encima de los demás, es el peligro, el extremismo, porque luego lo recupera con los militares. Los militares van con ese extremismo de nosotros somos los que mandamos aquí y fíjate cómo acaba la cosa. Pero es que es una película muy misántropa, hace un retrato negativo de prácticamente todos los personajes en los que sale.
Y fue muy revolucionaria por la puesta en escena, esa mezcla casi de found footage y esa visceralidad, esa cámara nerviosa. Sí. Bueno, muy del estilo de Danny Boyle. Tiene mucho nervio con la cámara, increíble. Pero era como reformular los preceptos clásicos ya del zombie de George Romero y llevarlo al siglo XXI y fue un exitazo. Y esos infectados quedaban muy mal rollo, porque eran gente que corría, gente que era peligrosa, sangre, gente que era violenta, sobre todo de una violencia extrema. Y a mí me encanta. Hay unas cuantas escenas que me parecen espectaculares, pero también recuerdo una de esas que era cuando rescatan al protagonista, el personaje de Cillian Murphy, que va la muchacha con el compañero, y cuando descubren que el compañero ha sido infectado, lo matan. ¿Cómo automáticamente ni se lo piensa? Llega y a machetazo limpio. Que no es lo clásico que solemos ver en esas películas, que es mi amigo. No, y de hecho él le dice, no. Claro, como sabes que una infección que es rápida... Y no solo eso, sino que Danny Boyle y Alex Garland, que era el guionista también de la película, que tiene un peso muy importante, lo hacen muy bien porque a lo largo de la película vamos viendo la empatía que hay entre el personaje de la chica y el amigo. Es decir, vemos que hay unos lazos afectivos que se llevan muy bien. Y es que no lo duda, en el momento en el que ve que le cae la gota de sangre, coge el machete y lo destroza. Pero fíjate luego cómo al final hay un momento que es cuando el personaje de Cillian Murphy se encuentra con ella de nuevo. Ella tiene el machete, cree que está infectado, porque claro, él está lleno de sangre, él se está vengando de los militares. Y hay un momento en el que le va a meter un machetazo, pero se para durante unos segundos. Y ahí es cuando le llega la duda. Y ahí creo que también es cuando te das cuenta de que cuando perdemos esa visceralidad de la que se está haciendo crítica, ahí es cuando nos ayudamos. Exactamente. Es genial. A mí me una película que de hecho me gusta ver de las mejores de Danny Boyle. Y una maravilla de película. Y como anécdota me acuerdo que creo que hicieron una repartición de productos en Londres, creo que fue, para poder tener calles despejadas. Entonces, se dedicaron a repartir porque cada día tenían muy poco tiempo para poder hacer la escena. Sí. Claro, y en aquel tiempo borrar a gente era como mucho más complicado que hoy día. Vamos con la tuya, que... La mía es 28 semanas después. No solo ya porque sea una muy buena continuación, sino que para mí tiene algunas cosas que la hacen incluso mejor que la de Danny Boyle. Hay que recordar que 28 semanas después seguía estando producida por Danny Boyle y Alex Garland, pero con toda la dirección y en el guión y parte de la producción con españoles. Juan Carlos Fresnadillo, que venía muy buen director, que por desgracia está ahora muy perdido desde que hizo Intruders, pero debutó con Intacto, que es una de las mejores óperas primas de la historia del cine español. Y una película muy interesante. Una película maravillosa. Y 28 semanas después contó con él y con Enrique López Lavigne, que es uno de los mejores productores que hay aquí en España, que lleva la productora Apache Entertainment. Colaboró en el guión con él y en la producción, y luego la puesta en escena de Fresnadillo se adapta a lo ya establecido por Danny Boyle, pero yo es que había momentos que digo, esta película es que está mejor que 28 días después. Se notaba que tenía más presupuesto también. Se notaba ahí que había una mejora en cuanto a presupuesto y claro, era una película más grande, en verdad. Exactamente. Y el arranque es visceral. No, a mí el arranque me parece genial. Arranque ya no solo por la fuerza que tiene, el uso de la banda sonora, sino esa crítica dura que hay al prototipo de familia europea, porque ese padre que deja abandonada a una familia por puro egoísmo, por supervivencia, y una película crudísima y luego con muy buenos actores. Pero fíjate, yo creo que es lo más realista, es el retrato más realista que tú puedas hacer de una persona. Sí, realmente sería así. Ese instinto de supervivencia tan brutal y tan primario. Estamos tan acostumbrados a que en las películas de terror, de acción, lo demos todo por la otra persona, y ese personaje, cuando lo ve todo perdido, perdido, huye. Y por un lado dice, hostia, qué cobarde, pero por otro lado tampoco tienes mucho que reprocharle, porque él veía que era una situación perdida. Lo comprende. Y puedes llegar a entenderlo. Y por eso luego es tan brutal su escena con la mujer. Que recuerdo que Juan Carlos Fresnadillo, cuando hablaba, por ahí un momento muy brutal, con unos dedos introduciéndose en las cuencas de los ojos, y él decía que él lo planteaba como que no quería que ella viera lo que se había convertido, que quería evitarlo. Soberbia, tío. Muy bueno. Y luego el repartazo, Robert Carlyle, la mujer que era Catherine McCormack, teníamos a todavía no muy conocido Jeremy Renner, teníamos a Idris Elba, de nuevo un mensaje antimilitarista brutal, muy duro, y otra película de infectados maravillosa que, como yo defiendo ya, la de Danny Boyle es magistral, pero esta película para mí tiene algunos detalles que la superan incluso. Claro, sí la superan, sí. No, y aparte cómo se plantea todo, el supuesto fin de la plaga.
Estaba muy bien. Sí. Y bueno, y esa escena del helicóptero brutalísima. Que ese año también tuvimos una parecida en Planet Terror, que es otro peliculón de infectado de zombies de Robert Rodríguez, del Greenhouse que hizo con Tarantino. Y muy recomendable, 28 semanas después. Bueno, pues ahora me toca a mí con un director mexicano que me gusta mucho lo que está haciendo y la carrera tan dispar que está teniendo, que es Alfonso Cuarón. Sí. Y una película que me encanta, Hijo del Hombre, que es una película lo mismo. Impresionante. La trama es muy sencilla, de repente la humanidad deja de ser reproductiva. Sí. Somos impotentes, no podemos dejar de tener, no podemos seguir continuando teniendo hijos y la humanidad se apaga. Y en vez de intentar buscar una solución y ayudarnos unos a otros, va a peor. Y creo que es una película que socialmente debería de verse hoy más de uno, más de un político, sobre todo viendo cosas que están pasando ahora mismo en Grecia y políticos que hay aquí, de tema de cerrar fronteras, tratar a los inmigrantes como si fuesen basura, enjaularlos, darles condiciones pésimas. Es increíble muchas veces como las películas de catástrofes se adelantan y a veces en poco tiempo. O se quedan cortas con lo que plantean, comparten con la realidad. Un repartazo, Cliff Owen, Julianne Moore, que la hemos mencionado antiguamente, Michael Caine, que tiene un momento soberbio. El papel de Michael Caine es una maravilla. Y luego, una de las cosas que se recuerdan mucho también a esta película, aparte del mensaje en sí, que me parece muy brutal, con una escena introductoria muy buena por parte del personaje de Cliff Owen, la del atentado. La del atentado en la cafetería, cuando sale esa mujer con el brazo en la mano, que lo recordaba el hombre. Esos prodigios de planos secuencia que recomiendo de verdad que veáis los making of de cómo montaron la cámara en el coche para hacer el plano secuencia de la persecución, del interior del coche, del coche, que es genial. Pero es que luego al final tiene un plano secuencia en la del edificio que empieza desde fuera persiguiendo al personaje de Cliff Owen mientras que entra con todos los militares, van todos los además que eso, la presencia de esos militares que siempre esa imagen militar que siempre se critica en las distopías, que luchan contra rebeldes que intentan buscar una solución, y hay un plano secuencia que hasta salpica la sangre, literalmente. La sangre de la cámara, vas siguiendo, vas con un personaje brutal. Luego hay otro momento también que me encanta, que es el del parto. Porque hay un momento en el que además es genial porque de repente hay una mujer que puede dar a luz, y es una negra emigrante que da a luz, que es cuando todo está podrido, se necesita esa gente para que las cosas continúen. Me parecen que son mensajes brutales que es una pena que no calen en la gente, que ya digo, yo creo que el Hijo del Hombre no puede estar más desolado. Se podría estrenar hoy perfectamente y te dejaría con una sensación muy mala porque estamos haciendo precisamente muchas de las cosas que se... Pero con un pequeño haz de luz de esperanza. Sí. Lo que pasa es que, bueno, es una película, es normal. A mí... No, y Cuarón, que es bastante positivo. Es verdad que luego está el sacrificio del héroe, pero es un mensaje positivo. Podríamos definirla también casi como el viaje del héroe, por decirlo de alguna forma. Una película de verdad que recomiendo también. Muy, muy, muy buena película. Muy buena. Bueno, yo voy con la última mía, que es mi película favorita de pandemia y de plaga, y una de mis películas favoritas de todos los tiempos, de uno de mis directores favoritos también, 12 monos, del gran Terry Gilliam, ex Monty Python reconvertido en director de culto, de grandísimas películas como Miedo ya con Las Vegas, Brasil, La aventura del barón Munchausen, y 12 monos, que es una adaptación de un mediometraje de cineasta francés Chris Maker, que también lo recomiendo, La Jetée se llama. Además, el rollo fotomontaje. Exactamente. Muy interesante, además creo que está por YouTube, la gente puede echarle un vistazo. Lo pueden ver fácilmente, es muy, muy interesante porque ahí está el germen de 12 monos. Sí, además, totalmente. Exactamente. Pero claro, luego el guión de 12 monos está escrito por David Webb Peoples, que este hombre escribió Sin Perdón, coescribió Blade Runner, Tiene el cielo ganado, y en colaboración con su mujer Janet. Sin perdón. Exactamente. Lo escriben entre los dos, y Terry Gilliam, pues, un producto de encargo que hizo suyo, con su puesta en escena barroca, gran guiñolesca. Y luego tenemos a Bruce Willis, en el que para mí es el papel de su carrera, haciendo de James Cole, porque hace un papel impresionante. De hecho, hay una escena en la que va en el coche, empieza a sonar una canción en la radio y empieza a llorar, y yo nunca he visto a Bruce Willis tan entregado a un papel. El Pulp Fiction está muy bien también, me parece que es de los mejores de su carrera, pero aquí está enorme. Y bueno, luego tenemos
a Brad Pitt haciendo de personaje completamente demente, De loco, o eso es lo que aparenta, que es el tema de Christopher Plummer, Madeline Stone, y bueno, esto es una película en la que el personaje de James Cole viaja en el tiempo para intentar evitar una plaga que asola el planeta Tierra y que lo merma casi al 100%, y pues tenemos lo típico de Terry Gilliam, esos grandes angulares, esos planos holandeses, esa locura, pero muy bien medida, homenajes muy buenos a Hitchcock en la recta final y a Vértigo. Y una película que le pasa como Hijo de los Hombres, retrata una humanidad deshecha, egoísta, volvemos a los extremismos de los grupos ecologistas, sí, que en cierta manera, bueno, Terry Gilliam siempre ha sido un hombre progresista de izquierda, bordeando la anarquía, pero él lanza dardos contra todo el mundo. Sí, pero es que es muy bueno que gente tenga, que sepa que al final el extremismo es malo. Exactamente. Y bueno, para mí es una obra maestra, una película que cuando se estrenó en el 95 no tuvo apenas repercusión. Y que hoy día la conoce todo el mundo, incluso ha tenido una serie. Exactamente, tiene una serie de varias temporadas ya, y bueno, para mí, ya lo digo, una obra maestra de mis películas favoritas de Terry Gilliam, posiblemente solo superada por Brasil, que esa película ya hablaré algún día largo y tendido de esa maravilla que es Brasil. Y una joya, 12 con un final también entre lo triste y alegre. Exactamente, entre triste, como tú comentas, y hay esperanzador. Y luego sonando It's a Wonderful World de Louis Armstrong al final. Maravillosa. La verdad que una película de estas que no te dejan indiferente. Yo me recuerdo cuando la vi, te marca. Es una película que no sabes. Yo me acuerdo al principio no sabía si me había gustado del todo, si no me había gustado, sí, pero es verdad que te deja un pozo muy, muy interesante y una película para ver. Y revisar. Y bueno, vamos a terminar este repaso de pandemia, virus, quería terminar con tú has comentado antes una película con un director español, pero yo quería terminar con una película española que mezcla pandemia, mezcla virus y mezcla terror y mezcla el demonio. Y crítica social. Crítica social. Película de estilo found footage, que lo tiene todo. Fue codirigida por dos directores españoles. Ya saben de la que estamos hablando. Creo que ya hay pistas suficientes. OT, la película. Ah, no, perdón. Sí, vale. Que OT, la película, da más miedo todavía. Es una película que puedes morir como la película de la cinta de Samara. Es decir, sí, la ves y a los 7 días muere. Te llama David Bisbal y muere. Fue la primera película de terror de Balagueró y Paco Plaza. Yo siempre lo he dicho. Hablamos de Rec. Maravillosa primera entrega, ya digo, dirigida por Jaume Balagueró, Paco Plaza, con un estilo visual found footage, que luego tuvo una película estadounidense llamada Cuarentena, que copiaba mucho la película, sí, sin llegar a tener el mismo nivel. Es una película que ha tenido numerosas secuelas, con la que yo me quedo solo con la segunda, porque seguía muy en la línea de esta primera. Sí. Y es muy simple, de repente hay una infección, cierran un edificio, hay gente que se encuentra, estamos siguiendo a una periodista. Con un programa tipo callejero que estaba muy de moda. Que por aquel entonces estaba muy de moda. Se me ha ido el nombre de la... Manuela Velasco. Manuela Velasco. Velasco, exactamente. Nieta o sobrina de Concha Velasco. Creo que sobrina de Concha Velasco, ¿no? Sí. Una gran actriz española. Y eso empieza como un programa aburrido. De hecho, hay esos momentos interesantes en los que se ve que serían los que no entran dentro de lo que luego sería el programa. Un parque de bomberos. Exactamente. Pero es que al poquito de llegar empieza la acción. Y no da respiro. Va creciendo, con momentos muy impactantes, con momentos que no te esperas, con caídas desde edificios, sí. Y magnífico, y como no, la culpa de los chinos. Sí. Por eso hablaba de crítica social. Comen crudo. Es que es impresionante porque ese pequeño grupúsculo de vecinos es como una especie de mosaico de todos los prejuicios del español medio, incluso el personaje del argentino, que se supone que se viene aquí a España a vivir y toma esos hábitos nuestros de mirar por encima del hombro. Ese actor que hizo un papelazo en Los Sin Nombre. Exactamente. Muy buen papel. De otra película de Jaume Balagueró. Mi favorita de Balagueró. Compartimos favorita. Sí. Y es una película que recomiendo mucho porque, para empezar, muy divertida, pero es que tiene esa mezcla de que va avanzando y luego lo que parece que es una infección y estás viendo a zombies, por decir, que tampoco son zombies porque son en verdad gente que se infecta y se vuelve loco, aunque aquí luego los muertos también resucitan, los muertos aquí también resucitan, con lo cual sería una mezcla entre infectados y zombies. Pero luego tiene un giro final que era fantástico, que era cuando llegan al ático, se descubren que era de un vecino que ya no está,
ves como una zona de experimento, como no podía ser de otra forma. Altares religiosos. Y luego resulta que, era un cura médico, que estaba intentando exorcizar a la niña, a la famosa niña Medeiros, que tenía un demonio dentro, o el demonio Nuestro dentro. gran actor Javier Botet, Que hace la niña está en Medeiros Hollywood. acojonante, además con una última escena grabada en visión nocturna, con la actriz que verdaderamente no veía nada y estaba auténticamente acojonada. Había sustos que de verdad ya no se esperaban, como el de la trampilla. Son reacciones. Y yo me quedo con la frase que dice al principio y que graba al final, que es la crítica voraz sobre todo al mundo de la televisión también, que es grábalo todo por tu puta madre. Lo está diciendo todo. Y me parece una película fantástica, ya digo, muy bien realizada, con los cortes puestos de manera muy inteligente. Cuesta, en esas películas lo malo es que siempre cuesta justificar el hecho de que el cámara aguante con la cámara. A mí siempre es lo que más me cuesta, porque cuando ves que te están persiguiendo zombies, pues tú no sigues grabando, pero bueno. Pero es esa licencia que tenemos que admitir en todo tipo de esas películas falsas documentales. Sí, por eso las películas que sí me convencen son aquellas en las que los protagonistas van directamente con la cámara puesta en la cabeza, porque quieras que no, ellos van huyendo y siguen grabando, pero ya mantener la cámara... Pero eso es ahora que existe la GoPro. Piénsalo, un zombie corriendo y tú así, y enfocando. No tiene lógica, es realista, pero es que si no hacen eso no tenemos películas y no las disfrutamos. En la película, ya digo, tuvo secuela, a mí la segunda me gustó mucho, de hecho la segunda tuvo explicaciones de otros personajes a través de como especie de cómic, ¿no? Creo sí, un cómic con historia. Hicieron el cómic es muy recomendable porque extiende el universo de... A mí me gusta toda la saga, unas más y otras menos. A mí la tercera fue la que menos me gustó. A mí me encanta. La película, yo ahí se lo hemos hablado. Es muy Paul Verhoeven, es paródica total. La película de Paco Plaza por separado fue quizás la que menos me gustó. Luego la que hizo Balagueró, para cerrar... A mí es la que menos me gusta, la disfruto también, tampoco fue nada... Creo que intentaron dejar un final abierto para una posible quinta entrega, pero ya no, la taquilla no la acompañó tanto. De hecho, Plaza y Balagueró dijeron que si quería Julio Fernández y Filmax seguir con la saga, que por ellos sin problema, pero ellos no iban a continuar. Y sin ellos no... De hecho, yo creo que las dos que triunfaron verdaderamente fueron las primeras. En el momento en el que ya cambiaron el estilo, pues ya no fue igual. Pero bueno, una película igual. Si os fijáis, casi todas las películas de pandemia están llenas de críticas sociales. Sí. Siempre tienen algún trasfondo social bastante interesante. Y bueno, y eso ha sido todo. Pues ya está. Pues bastante más películas. Hasta Steven Seagal tiene una película Sí, el último Patriota. El último Patriota, sí. Hasta Steven Seagal. O sea, que fijaros que Steven Seagal sí que es una plaga. O podríamos hablar también, por ejemplo, de Doomsday, que es una película también británica muy interesante, también de Barreras, que hace una crítica también... Contagio, de Steven Soderbergh. Otra película muy interesante, pero bueno, eso lo mismo hacemos versión versión 2. Virus 2.0. Bueno, pues aquí antes de que empecemos a toser y contagiemos a todo el mundo, terminamos esta sesión discontinua dedicada a lo que espero que llegue dentro de 50 años, cuando llegue la noche. Nada, que aquí deseamos que el coronavirus fallece de una vez, desaparece y déjanos vivir tranquilos y ya está. Pero que veáis muchos cine de pandemias que son muy buenos. Y muy entretenidos. Sí. Pues hasta la próxima.